Bendito el nombre del Señor. Seguimos con el matrimonio y la familia. Yo creo, no sé si de repente este sea el último, la última enseñanza, no sé, estoy ahí, siempre le pido al Señor, ¿es esta, Señor, o no es esta? Porque el del día de hoy le va a sonar un poquito así como rarito, aunque tiene que ver con la familia, el matrimonio y la familia. Hemos visto ya varias cosas acerca de lo que es el matrimonio, el origen, cómo es el matrimonio, lo que debe tener en cuenta antes de casarse, los roles de cada uno, luego cuando vienen los hijos. Total es que si usted es un joven y tiene en la mente casarse, vaya a los videos y se va a dar cuenta, bíblicamente hablando, lo que necesita usted para poder llegar a ese momento tan sagrado y tan especial en la vida. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces, mire, hoy vamos a ver un conflicto. Mire, si hay algo que abundan en los matrimonios y en las familias, son los conflictos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La de esos tenemos de todo, ¿verdad, hermano? Cada año son un montón de conflictos. Yo no solo le voy a mostrar un pequeño conflicto, un pequeñito conflicto, a menos que el Señor me guíe a darle como 20 conflictos. Pero voy a hablar de un conflicto en una familia, y no es cualquier familia. Óigalo bien, porque recuérdese que las cosas que se escribieron en la palabra del Señor, para nuestra enseñanza se escribieron, hablando del Antiguo Testamento. Y hay siervazos del Señor que usted dice, no hombre, usted lo ve, ese nunca tuvo problema, ese siempre le echó ganas y todo. Y no es para denigrar a ningún siervo del Señor, sino para mostrarle que los conflictos se dan dentro del matrimonio, dentro de la familia y especialmente con los hijos. Entonces, yo no creo haber enseñado alguna vez acerca de esta enseñanza. Usted me dice si sí o no al final del servicio. No creo haber tocado este tema. Hemos tocado casi todos los temas de la Biblia, pero este parece que no. Entonces vamos a ver los conflictos que causa obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios nunca es fácil. Nunca es fácil. No me diga a mí que a usted le parece bien sencillito. No, es difícil obedecer a Dios. Porque la carne se opone y porque tenemos muchas personas que crean presión en nosotros. Y eso muchas veces no nos permite obedecer a Dios. Vamos a ir entonces al libro de Éxodo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué historia las de la Biblia, ¿verdad, hermanos? Qué preciosas. Espero que estén aprendiendo para que, Señor, seamos ejemplo en este mundo lleno de tinieblas. Capítulo 4 le dije, ¿verdad? Versículo 24. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Es más, no, vamos a leer un poquito antes, para que así usted pueda saber en dónde estamos en la Escritura. Ok, yo le voy a dar un pequeño preámbulo de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Pero para que así usted sepa, se familiarice con la Escritura que vamos a estar leyendo. A ver, hermano, entonces comienza desde el versículo 18, por favor. Ok, 4:18. Perdone siempre estas eventualidades del pastor, que siempre es mejor para que aprendan. Dice la Biblia de la siguiente manera: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, mira, ahí aparece el suegro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. ¿Ok? Su suegro le dijo: ve en paz. ¿A dónde iba Moisés? ¿A dónde iba Moisés? El hermano dice: a la boca del lobo, dice, ¿verdad? O sea, iba en dirección de Egipto hacia Faraón. Dios lo había llamado para que fuera a liberar a su pueblo. ¿Ok? Dijo también Jehová a Moisés en Madián, que era el desierto en donde se encontraba Moisés: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. ¿Ok? 20. Entonces Moisés, ¿qué dice? A ver, lea bien eso, por favor. ¿Qué dice? Moisés, ¿qué dice?
tomó su mujer y sus hijos y le puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Pregunto, ¿iban toda la familia a tierra de Egipto, sí o no? Todos iban a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, dice el versículo 21. Y Jehová dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, o sea, a Israel. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice el 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Ahí está hablando de lo que le iba a decir Moisés a Faraón, y cuando dice a mi hijo, está hablando de Israel en ese momento, para que no confunda la lectura. Para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mire lo que le dijo el Señor a Faraón. Ay, cómo se atrevió el Señor, ¿verdad? Si Faraón era muy poderoso. Y aconteció en el camino, oiga lo que dice allá, a ver, léalo conmigo eso por favor, ¿qué dice? Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Siéntese, vamos a quedarnos ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nunca van a faltar los conflictos. Ahora, si yo le hago la pregunta en este momento, en el último versículo dice, y quiso matarlo. ¿A quién quiso matar Jehová? Pero la hermana se queda así como, ¿cómo es posible que a Moisés? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se oye medio raro? Hermana, ¿por qué usted a Moisés si Dios lo había enviado a hablarle? ¿Cómo puede ser posible? Jehová enloqueció y de repente dijo, lo envío, pero ya no lo envío, mejor lo voy a matar, dijo. ¿Ah? Yo quiero que se dé cuenta de lo que está sucediendo, porque es Dios el que le da el mensaje, le dice lo que va a hacer, le especifica todos los detalles, amén, lo que quería hacer con el pueblo, y le dice, y tú lo vas a hacer. Pero dice que llegando a un lugar, dice la escritura, Jehová quiso matarlo, dice. Y cuando dice la Biblia allí que quiso matarlo, sí se está refiriendo a Moisés. Es curioso, ¿verdad que sí? ¿Cómo puede ser posible que Dios quiera matar a Moisés si es al siervo que él ha escogido? Y él había dejado a Madián con sus hijos y su esposa y estaba camino a obedecer a Dios en ese momento. Ahora, ¿por qué le resalto yo esto? Porque yo quiero, recuérdese que a pesar de que es una historia que tiene que ver con la liberación que Dios va a hacer con Israel allá en Egipto, quiero que nos enfoquemos en lo que es la familia, porque de eso se tratan las enseñanzas en este momento, esta cadena de enseñanzas que tenemos los días sábados. Y quiero que usted y yo aprendamos de que no importa qué tan grande llamado podamos tener, qué tantas cosas nosotros podamos obedecer de una manera, tenemos que tener cuidado porque las enseñanzas están para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellas. Quiero decirle, para comenzar, ¿quién es Moisés? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto de esta escritura para poder llegar a entender esta escritura y poder luego saber lo que había sucedido en todo el tiempo antes de que se escribiese el versículo 24, donde dice que Dios quería matar a Moisés. ¿Cuántos habían leído esa escritura? Que levanten la mano. ¿O cuántos no la habían leído? ¿Cuántos no la habían leído? El hermano dice que no había, la hermana no la había leído tampoco. ¿De aquí cuántos no la habían leído? Que Jehová quiso matar a Moisés. ¿Verdad que de repente le parece así como sorpresivo eso, verdad? Gloria a Dios que le parezca sorpresivo. ¿Quién es Moisés? Recuérdese que Moisés es hijo de Amram y Jocabed, los cuales son padres también de Aarón
y María sus hermanos mayores. La mayor era María, luego le seguía Aarón y luego estaba Moisés. Eso es lo que nos dice la Escritura. Yo no voy a ir a las citas bíblicas porque quiero avanzar en este mensaje. Fue salvado, recuérdese de que en el tiempo en el que nace Moisés, Faraón había cambiado ya, el faraón que los había recibido había muerto y se había levantado otro faraón que dice la palabra del Señor de que vio que los israelitas se multiplicaban de una manera tremenda, dice ella. Y había dado órdenes a las parteras de que mataran a los niños. Pero dice que las mujeres judías eran tremendas, hermano. Antes que llegaran las parteras, ellas los tenían, dice. Entonces se dio una orden para matar a todo aquel que naciera varón en ese tiempo. Y Moisés nace en ese tiempo. Yo quiero que se dé cuenta de todo esto, porque a pesar de que la historia se narra de esa manera, es Dios quien salva realmente a Moisés, porque Dios tenía un plan para con Moisés. Amén. Fue salvado por la hija de Faraón, la cual fue la que le puso el nombre de Moisés. Ajá, fíjese, es bien curioso esto, ¿verdad? Ella fue la que le puso Moisés al niño. Y el niño, recuérdese que fue criado por su madre, porque ella mandó a buscar a una nana para que lo criara. ¿Y a quién cree que mandó a buscar? A la mamá del mismo. Ay, Señor. ¿Cuál era el nombre de la mamá de Moisés? Ajá, qué bueno, está poniendo atención. ¿Y el papá? Adán. No, hermano, Adán ya había muerto. ¿Cómo dijo? ¿Ah? Amram. A-M-R-A-N. Amram, ¿ok? Amram y Jocabed son los padres de Moisés. Moisés pasó sus primeros 40 años en el palacio de Egipto. Yo quiero que se dé cuenta de esta parte muy importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que a pesar de que regularmente las nanas, las que lo criaban, estaban con ellos 2 años. Después de 2 años los dejaban. Entonces podemos decir que 38 años pasó Moisés en el palacio egipcio. ¿Aprendiendo qué? Costumbres egipcias, pero también aprendió cómo poder administrar las cosas. Es increíble lo que Dios hace con Moisés. Pero Moisés, de cierta manera, hermano, desconocía muchas de las cosas que los judíos traían de su descendiente Abraham. ¿Por qué? Porque él había nacido en el palacio de Egipto. Pasó luego, después sucede algo que dice que sale a dar una vuelta a Moisés y de repente ve como unos egipcios o un egipcio maltrata a uno de sus hermanos, en este caso a un israelita, y dice que él viene y lo mata. Y después de que lo mata, su conciencia y dijo, si yo no me voy de aquí porque se averiguan que yo lo maté, me van a echar y me van a matar. Entonces él huye hacia el desierto. Y óigalo bien, después de pasar 40 años en el palacio, se va 40 años al desierto. Óigalo bien, tremendo esto. En el desierto, él anda ahí deambulando y dice que encuentra a 7 mujeres, hermanas, que estaban pastoreando, amén, las ovejas de su padre. Amén. ¿Cuántos están familiarizados con eso? Para el que no lo sabe, se lo estoy diciendo, porque yo sé que algunos de ustedes dirán, pastor, ¿y por qué nos está diciendo esto? Eso ya lo sabemos nosotros, ¿va? Yo vi la película, era usted, ¿verdad? Pero le estoy tratando de decirle a nivel bíblico lo que sucedió, para que cuando usted se lo pregunten no diga, sí, en la película, porque a veces nosotros cuando hacemos comentarios de la Biblia, sí, fíjate que en la película hacen esto, la película, a veces la película contradicen todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, viene y dice que este hombre eran unos pastores que eran malosos y les estaban haciendo la vida difícil a estas muchachas. Viene Moisés como un héroe, ¿verdad que sí? Y las ayuda. Ajaja. Y es visto, amén, como alguien muy especial. Las mujeres, las hijas de, ¿cómo se llama el padre? ¿Cómo se llamaban este papá de estas 7 hijas, hermano? ¿Se recuerda? ¿Ah?
Jetro. ¿De qué otra manera se le llama? No, hermana. Hace poco acabo de haber leído esta enseñanza, ¿verdad que sí? Le voy a dar, como dicen en los americanos, un hint. Hasta la lengua se me trabó. Empieza con R. Rowell, dice. ¿Rogué a quién? Reuel. Reuel, así se llama, así es el otro nombre de él. Amén. Jetro o Reuel. Entonces, Jetro le da a una de sus hijas y se casa con ella. Jetro es sacerdote de Madián. Ahora, ¿se recuerda quién es Jetro? ¿Quiénes son los de Madián realmente? ¿Ah? Los madianitas. Yo también le explicaba a usted quiénes eran los madianitas. ¿De dónde vienen los madianitas? Este dice de Lot, dice, este está nada más perdido que el hijo de la Llorona. No viene de Lot. ¿De quién vienen los madianitas? ¿Y por qué usted dice que viene de Abraham? Porque Abraham solo tuvo supuestamente 2 hijos, ¿verdad que sí o no? No, tuvo más. No tuvo a Isaac y luego, no, primero tuvo a Ismael y luego a Isaac. Mire cómo lo pongo, mire cómo lo pongo. No, se casó otra vez. Allá en el capítulo 25 con Cetura, ¿verdad, hermano? O Cetura. A ver que nos ayuda allá. Cetura, ¿verdad? ¿Es Cetura o Cetura? ¿Tiene acento? Ya no me recuerdo si tiene acento, ¿va? Pero para el que ahí aparece que es uno de los hijos de Abraham. Por lo tanto, no es el hijo de la promesa, pero tiene conocimiento de lo que es la palabra de Dios, lo que Dios quería alcanzar con ellos. Amén. Le quería decir esto para que usted se familiarice con quién es Moisés. Amén. Y de cómo es de que pasa 40 años en el desierto por haber matado a un egipcio. Y luego, estando en el desierto, Dios lo llama. Dios lo llama para que sea libertador de su pueblo, el cual está esclavizado por el imperio egipcio. Aleluya. Y también, oiga bien, no solamente lo iba a liberar al pueblo, sino que también iba a ser el encargado por Dios de entregar la ley escrita al pueblo. Oiga, qué gran responsabilidad pesaba sobre los hombros de Moisés. Es algo increíble, hermano. O sea, el llamado era muy especial y Moisés había sido llamado por Dios. Moisés, estando en el desierto, entonces se casa con Séfora y Moisés tiene 2 hijos. Casamiento, estamos hablando de matrimonio, y cuando vienen los hijos se arma la familia. Amén. Tuvo 2 hijos. ¿Se recuerdan el nombre de los hijos? Mire, ¿sabe cómo digo que se llamaba uno de los hijos? Gedeón, dice. Dios mío. Vaya que no lo está viendo allá. Dice, ahí está, hay que pedirlo por la televisión. ¿Ah? Y rápido lo dice, mire. ¿Ah? Amén. ¿Quién es uno de los hijos de el más fácil de ellos? ¿Quién es? No todos, por favor, hermano, no todos. ¿Ah? Aquí tenemos a uno que se llama así. Gerson, ajá. Gerson es el primogénito de él. ¿Sí estoy de acuerdo? Sí, ¿verdad, hermanos? ¿Y el otro cómo se llama? El otro es un poquito más difícil, ¿verdad? Eliezer. Gerson y Eliezer. Fíjese pues, ya está formada la familia. Matrimonio, familia. ¿Ah, qué dije? Ya se imagina esa familia, hermano. Una familia bendecida, santa, poderosa, todos en un mismo sentir. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, el compromiso de Moisés para con Dios. Entonces, Moisés había sido llamado por Dios para hacer una tarea específica con su pueblo. Tenía que obedecer a Dios en todo aquello que Dios había ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese pues, yo le decía la vez pasada que antes de nosotros casarnos, y si somos creyentes en el Señor, ya obedecemos al Señor, ¿verdad que sí? Cuando nos casamos, nosotros traemos esa obediencia al matrimonio y lo compartimos con nuestra pareja. Amén. La palabra del Señor tiene que reinar en mi corazón y en el corazón de ella. Ambos tenemos que seguir el mismo patrón para que la cosa funcione.
Entonces, mire Moisés y traía el conocimiento que Dios le había dado y se casa con, Séfora. Amén. Entonces, ambos se unen y ahora son una sola carne. Y ambos llegan a fructificar y tienen 2 hijos. Fíjese pues, entonces tenía que obedecer a Dios en todo aquello que Dios había ordenado. O sea, yo no puedo estar haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la comisión o con el propósito de Dios, sin haber cumplido todo aquello que Dios me exige para poderlo hacer. Amén. Ahorita le voy a explicar eso. Tenía que ser ejemplo. Porque para yo poder hablar del Señor, yo para poder guiar a un pueblo, yo tengo que ser ejemplo para que los demás vean que yo amo y que yo obedezco a Dios. Si yo no soy ejemplo, ¿cómo le puedo pedir al pueblo que lo haga para con Dios si usted no lo está viendo en el líder que Dios ha establecido? Aleluya. Tenía que ser ejemplo con el pueblo de sometimiento y obediencia a Dios. Para Dios no hay acepción de personas. O sea, lo que le quiero decir yo es que muchas veces, y usted se ha dado cuenta el día de hoy, pareciera ser que hay pastores, hay líderes que para ellos las reglas no son para ellos, pero sí para toda la iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Eso es lo que hacen pensar ellos, pero eso es erróneo, eso es antibíblico, eso no lo aprueba Dios. Dios, la regla que le pone a usted, la regla me la pone a mí. No hay un líder que pueda decir, no, a mí no se me aplica esa regla, solamente a ustedes como pueblo. No, y esta enseñanza, en esta enseñanza le va a quedar bien claro exactamente eso, que Dios no hace acepción, aleluya, de personas. Todos deben de obedecer, no importando quién sea. ¿Me entendió eso, hermano? No, pero es que a mí Dios me llamó y mira, tienes que entender, no. Si Dios te llamó con mayor razón, tú tienes que obedecer a Dios en todo lo que Dios pide. Todo debe de comenzar en casa, porque de allí es donde debe de venir el ejemplo a seguir. Moisés ya no está solo. Moisés ahora tiene una esposa. Moisés ahora tiene hijos. Se iba a enfrentar a un pueblo en el cual habían jóvenes, en el cual había gente casada, y él tenía que ser ejemplo para todos ellos del compromiso de Moisés para con Dios. Amén, iglesia. Sin querer queriendo, ya le di 2 puntos. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vamos entonces al conflicto. ¿Qué le parece? ¿Cuál fue el conflicto? El conflicto en el matrimonio de Moisés. Aleluya. Moisés había olvidado hacer algo, aún habiendo sido llamado por Dios. A él se le olvida, pero a Dios no se le olvida. Y Dios, cuando nosotros se nos olvida, Dios nos lo va a hacer saber. Vamos a suponer que se le olvidó, o vamos a suponer que se hizo el loco, o vamos a suponer de que a lo mejor trató de obviar la situación. Porque, mire, hermano, yo le decía que el subtítulo del mensaje es los conflictos que causa el obedecer a Dios. Para mí obedecer a Dios solo me es más fácil que obedecer ya con mi pareja o ya con mis hijos. ¿Por qué? Porque allí ya está implicando muchas cosas dentro de nuestro corazón. ¿Me doy a entender? Amén, hermanos. ¿Me doy a entender? O sea, cuando yo no tengo a nadie, yo no le debo a ese alguien, yo no amo a ese alguien, no tengo sentimientos para nadie, sino solamente para con Dios. Pero cuando usted ama a su esposo, ama a su esposa, ama a sus hijos, ya la cosa cambia por completo. Pero una cosa nunca debe de cambiar: nuestra lealtad a Dios. Porque Dios debe de ser primero. Y Moisés iba a tener que aprender esa lección. Si quieres ser mi siervo, tienes que aprender primeramente a obedecerme a mí antes que a cualquiera. Entonces, al parecer a Moisés se le había olvidado
circuncidar a su hijo como Dios lo había ordenado. Había un problema con uno de sus hijos o con sus hijos. No había circuncidado a sus hijos. ¿Se le olvidó? ¿O no se le olvidó? La misma historia en la Biblia nos muestra, no nos dice específicamente con detalles, pero se puede entender en ella lo que había sucedido cuando Moisés a lo mejor quiso circuncidar a su hijo. Ahora, la pregunta es, ¿era importante la circuncisión? ¿Sí o no? ¿Ah? Hermanos, a ver, ¿era importante la circuncisión? ¿Sí o no? El hermano dice, era un pacto. ¿Cuántos están de acuerdo con el hermano? Es un pacto que Dios había hecho con la descendencia, con Abraham y con toda su descendencia. Y quiero llevarlo a esa cita porque yo quiero que se dé cuenta. Dios pudo obviar ese pequeño detalle, podríamos decir. Pero cuando Dios establece algo, se debe de obedecer. Le guste a quien no le guste. ¿Sí me entiende? A lo mejor Moisés pudo haber sido, recuérdese que por eso le dije que había pasado 40 años en el palacio. O sea, él no estaba entre el pueblo de Israel y pudo aprender todas las costumbres y todo lo que, a lo mejor, porque la mamá, ¿qué le pudo haber enseñado en 2 años? En 2 años todavía uno no puede captar todo eso. Si mire usted, llevamos 20 años con usted y todavía le cuesta captar bastantes cosas. ¿Ah? A ver, vayamos entonces al capítulo 17 para remontarnos a la historia y ver lo que Dios había dicho y cómo es posible que a Dios no se le olvidó, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo puede ser posible? Ajá. Y ese es un llamado para usted y para mí. ¿Por qué? Bueno, no me voy a adelantar. A ver, pongámoslo, varón, por favor. 17. Miren lo que, ese es el momento en el que Dios ha llamado a Abraham para que de él se desprenda todo lo que es la nación judía. De ahí nacen todos los judíos, ¿ok? Pero hace un pacto con él y le dice, esto es lo que yo quiero que hagas. Esto es lo que te va a distinguir de todos los demás. Esto es lo que te va a hacer exclusivo para mí, ¿ok? Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, cuando le dice eso, quiere decir que Dios le iba a dar sus instrucciones de cómo debía de caminar perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí solamente estaba Abraham y Sara. Sigue diciendo. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. ¿Quién habló con Abraham? Dios. O sea, mire, el hombre no hace pacto con Dios. Es Dios el que hace pacto con el hombre, ¿ok? Porque ¿quién es usted para condicionar a Dios? Él es el que a nosotros nos dice cómo se hacen las cosas, ¿ok? He aquí mi pacto es contigo, le dice, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Lo cumplió Dios? ¿Lo cumplió Dios? Sí. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira el pacto que está haciendo con él. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú, ¿y qué dice? ¿A quién pertenecía Moisés? A Abraham. Él es descendiente de Abraham. Amén. Viene de los hijos de Jacob, de uno que se llama Leví. ¿Ok?
Apúntelo ahí por si acaso no lo sabe. Tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Sigamos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Será circuncidado todo varón entre vosotros, dice. O sea, allí no hay excusa. Dice, todo varón. No, pero el de los líderes no. Porque Moisés es muy grande como para que circuncide a sus hijos. ¿Qué dice ahí? ¿Eso incluye a todos, sí o no? La Biblia se aplica a todas las personas, hermano. No hay ninguna excepción de ella para nadie. A todos nos aplica. Dice, ¿y esto ya lo leímos o no? Será circuncidado todo varón de entre vosotros, dice. Todo varón. Este es mi pacto. No, a ver, sigamos con el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál iba a ser la señal del pacto? La circuncisión. O sea que si alguien no tenía la circuncisión, ¿qué pasaba? Mire lo que pasaba, fíjate. Y será señal del pacto entre mí y vosotros, dice. O sea que es muy importante. Sigue diciendo. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. O sea, no solamente le dijo, vas a circuncidarlo, sino que le dijo específicamente cuándo. ¿Sabía usted? Yo aprendí esto, todavía no lo he confirmado, pero se lo voy a decir. En Egipto se circuncidaban también a los hijos, pero era a los 14 años. Fíjese, es curioso, ¿no? Es bien curioso. Todavía no se lo puedo afirmar 100%, pero esto es una información que yo estando leyendo bastante acerca de historia, aprendí, solamente me falta confirmarlo. Pero, o sea, lo que le quiero mostrar es que hay una diferencia entre lo que es Egipto y lo que es el pueblo de Dios. Ahora, ¿de dónde viene Moisés? Él es descendiente de los israelitas, pero ¿dónde se crió él? En Egipto. Entonces, ¿qué costumbres pudo haber traído Moisés? Diría, a lo mejor lo voy a circuncidar, pero quizás, pero eso es solamente algo que yo le estoy, no lo dice la palabra del Señor. Ok. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Hasta aquel que viniera del extranjero tenía, si quería ser parte del pueblo, que circuncidarse. Gloria a Dios que hoy no existe la circuncisión. Levanto mis manos, dijo el canto. Ay, Señor bendito, porque si no, Dios guarde. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne. ¿Por qué dice? O sea, que el pacto que está haciendo en ese momento no es solamente para Abraham en ese tiempo. Dice, cuando vengan tus hijos y cuando vengan los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos, es pacto perpetuo, todos ellos lo deben de hacer. 14. Y el varón incircunciso, o sea, el que no está circuncidado, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, ¿qué dice que va a pasar? Aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto, dice. Oiga, ¿cómo lo dice el Señor? Ha violado mi pacto. Párese ahí, de repente usted ya su mente está, yo no me he circuncidado, dirá usted, ¿verdad? Tranquilo, por eso le dije, gloria a Dios, porque ya no estamos en el tiempo de la ley, sino, hermano, pobrecitos nosotros los varones. Dejémoslo entre paréntesis así eso. Ok, viendo esto, nosotros nos damos cuenta la importancia que tiene la circuncisión. Ponme los 3 puntos importantes entonces de la circuncisión. Amén. Les pusimos ahí 3 puntos importantes.
tres cosas importantes acerca de la circuncisión. Primero, la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el hombre. Dios había dado la circuncisión para enseñar a su pueblo a no confiar en la carne. Recuérdese que, aleluya, el tiempo en el que se le ordena a Abraham, ¿cuántos años tenía Abraham? 99 años. Hacer semejante cosa era una locura para Abraham. Sin embargo, Abraham no podía confiar en su carne, sino en lo que Dios había establecido. Porque el Hijo de Dios no se mueve por la carne, se mueve por fe en lo que Dios dice. Amén. Uno. Número dos. Oh, ok. Se lo voy a... Aquí. Segundo, la circuncisión era la señal de que un hombre confiaba en Dios. Porque usted puede decir, no, yo no le creo eso al Señor, yo no me voy a... Y como quiera voy a ser pueblo de Dios. ¿Podía decir alguien así? Podía decirlo, pero no significaba que Dios lo estaba aceptando. Por eso le digo, muchas veces nosotros decimos, no, pues yo le sirvo a Dios a mi manera. Lo que dice el pastor o lo que nos enseñó en la Biblia, a mí no me interesa. Yo lo hago a mi manera. Ajá, usted está metido en un grave problema. Porque por eso yo trato de enseñarle de la Biblia. Segundo, la circuncisión era la señal de que un hombre confiaba en Dios, de que era un verdadero seguidor de Dios, de que era un verdadero creyente en las grandes promesas de Dios, porque le había dado promesas. ¿Cuáles eran las promesas? ¿Cuáles eran las promesas? Usted no se hubiera circuncidado entonces. ¿Qué? Ni se acuerda de las promesas. ¿Que les iba a dar qué? La tierra prometida. Que de él iba a venir el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. De que era un verdadero creyente en las grandes promesas de Dios. La promesa de la tierra prometida, la promesa de la simiente prometida. Número 3. Tercero, Dios enfatizó la crucial importancia de la circuncisión, donde Dios manda a circuncidar a todo varón de 8 días de nacido. Esta sería la señal de que el padre y su familia eran verdaderos creyentes y seguidores de Dios y sus grandes promesas. O sea que el que no estaba circuncidado iba a ser cortado y no iba a pertenecer y no iba a ser contado como pueblo de Dios, ni iba a adquirir las promesas. Ahora, ya diciéndole esto, entonces regresemos a la lectura que estábamos teniendo de Éxodo 4. Pregunto entonces, ¿estaba desobedeciendo Moisés deliberadamente, sí o no? ¿Ah? ¿Estaba desobedeciendo Moisés deliberadamente, sí o no? Sí, dice usted, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué estaba desobedeciendo Moisés de tal manera? ¿Ah? Mire lo serio que es Dios, hermano. Mire cómo enfrenta. Cuando yo leí esa pequeña escritura, rápido me recordé cuando enfrenta a Balaam. Porque dice que se le apareció el ángel y estuvo a punto de cruzarlo. Eso fue lo que me vino a la mente rápido cuando yo miro a Moisés, que dice que estando en el camino, algunos comentaristas dicen que Dios permitió que se enfermara Moisés y que estaba a punto de quitarle la vida. Ahí no dice que estaba enfermo, pero podríamos nosotros decir que a lo mejor sí. Ahora, porque fíjese lo que dice la escritura, el 24. Y aconteció en el camino, ¿qué camino, hermano? En el camino a hacer el propósito de Dios, en el camino a cumplir con lo que Dios le había ordenado. En ese camino Dios le sale al frente y lo va a matar. Gloria sea el nombre del Señor. A ver, esta es una pregunta que puede tener dos respuestas. Quizás, ¿cuántos creen aquí que Moisés probó hacerlo, pero tuvo oposición? Pudo haber tenido oposición. ¿Cuántos creen? La hermana Laura dice, yo creo que tuvo oposición, dice. ¿Cuántos estarían de acuerdo con la hermana Laura?
¿Cuántos creen que de repente se le vino alguna oposición? Porque estamos hablando de qué, hermano. ¿Cuál es el tema que estamos teniendo los sábados? La familia, el matrimonio, los hijos. ¿Ah? Y aquí estamos hablando de una familia que pasa por circunstancias como las que nosotros pasamos. Pero estamos hablando del gran siervo Moisés. El gran siervo Moisés tuvo oposición de alguien. Como que de repente se le está viniendo la interpretación ahora a usted. ¿Estaba familiarizado con las leyes de Dios? ¿Sabía que tenía que, o será que lo podemos culpar? ¿Ah? Porque según la lectura que nosotros tenemos, a ver, leamos el versículo 25. A ver qué deduce usted, porque ahí se pueden deducir muchas cosas en el versículo 25. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado, que es como un tipo cuchillo, ¿verdad que sí? Pero fíjese la manera en que lo describe la Biblia. Yo quiero que se dé cuenta. Agarró un cuchillo, podemos decir, ¿y qué dice que hizo? Y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. ¿A los pies de ella o a los pies de alguien? Porque ahí pareciera ser como que hiciera a sus pies, ¿verdad? No. Mire pues, a ver, ¿cómo se imagina usted la escena? ¿La ve molesta? Ah, el hermano, ¿cuántos ven molesta a Séfora? ¿Usted la ve molesta, hermano? ¿Sí? ¿Por qué la ve molesta? ¿Perdón? ¿Verdad que es increíble que a pesar de que no dice que estaba enojada, que no dice que esto o lo otro, nosotros sí podemos deducir que esa mujer estaba que echaba rayos? Y tuvo que esperar, porque yo quiero que se dé cuenta en el momento que lo hace. De una u otra manera, ella pudo ver o saber que Dios estaba tratando con Moisés y que se lo iba a echar, que lo iba a matar pero ¿quién iba a liberar al pueblo allá de Egipto si no estaba Moisés? ¿Ah? ¿Cuántos creen que Dios todavía hubiera liberado a Israel de Egipto? Sí lo hace, porque Dios no depende de nadie. Pregunto entonces, ¿hay un conflicto? Parece que hay un conflicto, ¿sí o no? Pareciera ser que aquí hay una concesión entre parejas. Pareciera ser como que si ya hubo alguna discusión anterior, viene se los tira ahí. Ahí está. Y mire la frase que usa. Porque no se queda ahí, ¿verdad? No solamente se lo tira, sino la forma en que se lo dice a Moisés. A ver, sigamos. Y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre, le dijo. ¡Wow! ¿Cuántos ven algo familiar aquí? Parejas y parejos. ¿Cuántos ven algo familiar aquí? No, aquí no hay conflictos de hermanos. ¿Cuántos de aquí podríamos identificarnos con estos conflictos? Hay conflictos, pero a mí me llama la atención que sea el gran siervo Moisés, el tremendo libertador, el gran legislador, el hombre que recibió las leyes del Señor, que vio los prodigios y las plagas. Mire, antes de que fuese a hacer la obra, lo que le sale por el camino. O sea que ya traían un problema. Ahora, el problema era ¿qué? Es que no me compraste, dijo aquel, el coche.
No, no era que no le había comprado el coche, dice aquel, el carro. No, ahí no era problema. ¿Cuál era el problema entre ellos dos? ¿Cuál llegó a ser el problema, el conflicto entre ellos dos? ¿Ah? La palabra de Dios. Mira, Seforita, fíjate que el Señor me dijo que, decímelo, mira, no te vas a enojar. A lo mejor ustedes no hacen esto, pero fíjate que Dios, yo aprendí de que debemos de circuncidar, en Guatemala dicen al patojo, al güirro. No se dice cuántos años tenía. Ya se imagina la mamá. Cuidado, me lo tocas. Ya venís vos con esas tus cosas. No, vos no me tocas a mi hijo. Usted sabe cómo una madre quiere a su hijo, ¿verdad que sí? A ver, Séforas, el día de hoy. Yo no. ¿Cómo va a ser eso, pastor? Yo no soy Séfora. Yo soy Sara, va a decir usted, ¿verdad? Que le decía Señor a su esposo. ¡Aleluya! Solo se rieron las hermanas, ¿verdad? Séforas, no, pues se lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo usted hubiera reaccionado si viene su marido, y digamos que su marido es Moisés, ¿verdad? Solo que en el 2021, y le dice, fíjate que le voy a hacer esto al niño? ¿Qué le hubiera dicho usted? A ver, alguna Séfora que me diga algo, por favor. Hacelo, para la gloria de Dios. Porque nosotros podemos ponerle el ojo, criticar y decir, esa Séfora mundanota, carnalota y todo. Pero realmente se tiene que poner en los zapatos de Séfora. Porque están hablando de su hijo, el hijo de sus entrañas. Que le diga, mira, vamos a cortarle el prepucio. Oh, no, tú no me lo tocas. Que sí, le dijo Moisés, que no. Pasá sobre mi cadáver, le dijo la Séfora. ¿Y qué cree que hizo Moisés? Aceptó la concesión. Dijo, ok. No sabía lo grave que era. Mire, hermanos, no debemos nosotros de alterar el orden de Dios. Por eso, no por gusto, Dios pone una cabeza. Yo me imagino cuando Dios le dijo a Abraham, agárrate a Isaac y me lo vas a entregar. Yo creo con todo mi corazón, y fíjese que es una opinión personal, yo creo con todo mi corazón que no se lo dijo a Sara. ¿Cuántos creen que se lo dijo a Sara? Oh, si se lo dice a Sara, lo mata primero Sara a él. ¿O no? ¿Saritas? ¿Seforitas? ¿Sí o no? Viene Abraham y le dice, yo me lo llevo de un solo, dice, yo no le voy a decir a la mamá eso, que si le digo a la mamá, me echa aquí. Y se lo lleva y está a punto de ver, que sí, no se lo dice. Yo no creo que se lo haya dicho, hermano. Porque hasta el hijo le dice, papá, ¿y dónde está el sacrificio? Le dice, Dios proveerá, le dijo. Qué duro haber sido eso. Ahora, mire, y eso era ya hablando de la muerte. En este caso es de la circuncisión. Pero mire cómo se arma el conflicto por la obediencia a la palabra del Señor. O sea, van a haber conflictos, pero nosotros debemos de estar en un solo sentir, porque Séfora debió de entender que no era porque se le daba la regalada gana a Moisés el quererlo hacer. Muchas madres alcahuetas también, así cuando los padres quieren corregir a sus hijos, se meten y permiten que las cosas vayan empeorando. Por eso Dios establece autoridades. A veces que la mamá alcahueta no se lo va a decir a mi mamá, porque si no me va a dar una buena. No se lo va a decir, pero ahí vas a ver que no sé qué. Usted le está haciendo un daño a su hijo. Usted lo está alcahueteando.
Por eso hay autoridades. Hay mamás que dicen, cuidado, tocas al muchacho. Sobre mi cadáver, no le vayas a pegar. ¿Y cómo? ¿Que usted no conoce la palabra del Señor? ¿Ah? Debemos de conocer estas cosas, hermano. Porque fíjese pues, mire cómo empiezan los conflictos. Mire cuál era el problema. Era de circuncidar al niño. Y la cosa ya venía. Yo imagino que Moisés ya venía así como dijo, no, Señor, yo lo voy a dejar así, dijo. No podía dejar semejante cosa así. Y Dios estuvo dispuesto a quitarle la vida. Dijo, lo puedo hacer con alguien más. Gloria a Dios. Aleluya. Habían dos maneras de ver las ordenanzas de Dios. ¿Qué se imagina usted que pensaba Séfora? ¿Qué le venía a la mente a Séfora? Yo no creo que sea tan malo. Yo creo que Dios no se va a enojar por eso, Moisés, hombre. Ya tú con tus cosas. ¿Cómo le vas a hacer eso al muchacho? Se le va a pasar al Señor, hombre. Sobre todo, tú eres el gran líder. A ti no te va a decir nada el Señor. ¿Cómo vas a pensar eso? Yo no sé cuántas objeciones le pudo haber puesto Séfora. Y el Moisés ahí, no, hombre, mira, hagámoslo, hombre. Hagámoslo, hombre, mira, es que debemos de hacerlo, hombre. Es parte de lo que el Señor estableció. Como que el día de hoy nuestros hijos, no es necesario que acepten al Señor, no es necesario que se bauticen, no, Él va a la iglesia con nosotros, ahí está bien. No, eso es mentira. El que no tiene a Cristo tiene la ira de Dios sobre él. El que no tiene a Cristo, el que no lo recibe, aleluya, hermano, está condenado. Y usted como padre, y usted como madre, no debemos de ser alcahuetes en ese sentido. Porque lo que Dios establece, óigalo bien, es sagrado. Ni la mamá, ni el papá, ni nadie lo puede mover. Un pequeño mandamiento, mire todo el conflicto que causó. Aleluya. Parece ser que Moisés lo tenía claro, pero parece ser que Séfora no. Había pasado el tiempo y el mandamiento no se había cumplido. Y parecía que todo estaba bien, hasta que Dios dijo, no todo está bien. Y estuvo a punto de matar al gran Moisés. Dios demanda obediencia de aquellos a quienes Dios ha escogido para efectuar una tarea para él. ¿Qué había de malo el no circuncidarlo? Hermanos, ¿qué había de malo el no circuncidarlo? Parecía ser como que si no tenía importancia, ¿verdad que sí? ¿Qué hay de malo que no aceptes al Señor? No parecía muy importante. Al fin y al cabo era solo un pequeño detalle, pero ese pequeño detalle, aleluya, enojó a Dios de una manera tal que estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés. Dios confronta a Moisés de manera severa. Entonces le sale al encuentro y quiso matarlo. Aleluya. O sea, aprenda esto, iglesia, en su hogar, en su matrimonio y con sus hijos. Dios no toma su palabra a la ligera. Dios, su palabra es más importante que tú, que tu matrimonio, que tus hijos y que todo. Es la palabra de Dios la que trae bendición. Es la palabra de Dios la que edifica. Es la palabra de Dios la que nos cubre, la que nos protege, la que nos enseña. Amén. No podemos obviarla nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Séfora, esposa de Moisés, comprendió la seriedad de la situación hasta que no vio que estaban a punto de matar a Moisés. ¿Por qué esperar hasta el último momento? Y luego la actitud que tuvo al hacerlo. ¿Lo hizo con todo amor? Hermanos, ¿estaba gozosa de hacerlo? ¿Qué espíritu ve usted en Séfora?
¿Qué espíritu ve usted? De rebelión, de enojo, de ira. Agarró el pedernal y se lo tiró. Imagínense que Moisés estaba enfermo, todo tololeque, ¿verdad? Y se lo tira todavía sobre eso. Esa no tiene misericordia, ¿va? Tremendo esto, hermano, aleluya. Ella había provocado al parecer estos conflictos. Moisés había cedido ante su esposa. ¿Qué le parece? Así como Moisés cedió ante la esposa, el esposo cede ante la esposa también de manera viceversa. Muchas veces en la Biblia se muestran estos ejemplos. ¿Se recuerda al sacerdote Elí? Porque aquí en este caso, ¿quién es el alcahuete? Aquí en este caso, ¿quién es el que no quiere obedecer a Dios? Los hijos no, los hijos están como que dicen, tú eres su padre y tú eres el que sabe lo que tienes que hacer con ellos. Aquí quien no quiso es Séfora. Séfora se opuso. En el caso de Elí, sus hijos ya estaban grandes. Sin embargo, el papá, un alcahuetote, ¿verdad? Si de algo hay ejemplos en la Biblia, es de papás, de malos papás. Híjole, David fue mal papá. ¿Sabía usted? Qué papacito el que fue del David. Sí. Qué hijitos lo que le vinieron a. ¿Y sabe quién tuvo buen hijo? Un tremendo, un rebelde. Saúl. Saúl tuvo un hijazo, hermano. El tremendo Jonathan, del que menos se habla en la Biblia, ¿verdad? Qué hijazo el que tuvo. Alabado sea el nombre del Señor. Séfora terminó circuncidando a su hijo con un espíritu de rebeldía, de enojo y de repugnancia. Tú me eres un esposo de sangre, le dijo. Qué tremendo lo que le dijo allí. Aleluya. Le arrojó el prepucio a los pies de Moisés. La rebelión, la desobediencia nos puede costar a nosotros la vida. Ahora, ¿se quedó todo allí o no se quedó todo allí? ¿Se quedó todo allí o no se quedó todo allí? Había un conflicto. Se resolvió el conflicto, pero no de la manera correcta. Y fíjese que no fue Moisés el que circuncidó al niño, sino que ella lo tuvo que hacer. ¿Por qué no lo hizo Moisés? Porque ella era la que se había opuesto. Para ella hacerlo era, olvídese, qué dolor para ella como madre. Pero ella lo terminó haciendo. Por eso muchos dicen de que Moisés no estaba en la capacidad para poder circuncidar al niño. Pero ella por rebelde tuvo que hacerlo. Tuvo que cargar con ello. Ahora, ay Señor, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿O cuáles fueron las consecuencias de esto? A ver, le voy a hacer una pregunta. Dice que la Biblia que iba Moisés, Séfora y sus hijos a Egipto. Así iban en camino. Ahora la pregunta es, después de este suceso, ¿siguió la familia completa, sí o no? ¿Siguió la familia completa, sí o no? Hello. ¿Verdad que no? Fíjese lo tremendo de esto, hermano. A mí porque Séfora vuelve a aparecer y hace poco predicamos nosotros de eso. ¿Se recuerda? Aparece en el capítulo 18 ella, o 17. A ver, corrobore usted. No, es 18, pero a ver, corrobore usted. ¿Sí? A ver, hermano, ¿sí? ¿Sí? O sea, quiere decir que Moisés ya no se la llevó. La mandó de regreso con el suegro. ¿Pero por qué? ¿Por qué la mandó de regreso? ¿Y no es su esposa, pues? ¿Y no son sus hijos, pues? Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasó del capítulo 4 al capítulo 18?
¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Sabe todo lo que se perdió Séfora? ¿Ah? Se perdió de muchas cosas. Si de algo se perdió Séfora fue de muchas cosas tremendas y poderosas. O sea, quiere decir que el Señor permitió que pasaran todas estas cosas. Porque quien le devuelve realmente a Moisés, su esposa y sus hijos, es su suegro. ¿Cuándo? Ya cuando habían pasado todo. Qué duro. ¿Por qué Dios no permitiría que se fuera Séfora? La hermana se ríe, hija. ¿Usted se imagina a Séfora en Egipto? ¿Ya se imagina a Séfora en Egipto? Moisés, y vas a ir otra vez. Vas a ir otra vez. Ya te dijo que no. Y vio todo lo que pasaron más. Se imagina cuando estaba a la par del Mar Rojo. Y mira a Séfora al ejército de Egipto. ¿Qué le hubiera dicho Séfora a Moisés, hermano? Entreguémonos. Entreguémonos, porque eres un testarudo, eres un aquí, eres un allá. O sea, hermano, no se sienta mal, porque también le pasó a Moisés. Pero, cuidado, hermana. Pero usted es el que va a llevar, porque ¿con quién estaba arreglando cuentas el Señor? ¿Con Séfora o con Moisés? ¿Por qué con Moisés y no con Séfora? Porque Él es la cabeza, porque Él es la autoridad. A nosotros nos va a demandar, aleluya, el Señor todo lo que pasa en nuestro hogar. Por eso hay un conflicto muchas veces. Y eso de la liberación femenina está hasta metiéndose en la iglesia. Cuidado, hermana, con ese tipo de espíritu que hay ahorita. Debe de haber sometimiento. Recuérdese que hay dos cosas importantes en el matrimonio. Yo se lo dije la vez pasada. ¿Cuáles son, hermanos, según el apóstol Pablo? Usted, hombre. ¿Cuáles son según el apóstol Pablo? Para una pareja. ¿Cuáles son? Ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y a la esposa, mire, ni lo quieren decir. Hermanos, cállense, por favor. Dejen que las esposas digan esto. Esposas, ¿qué dice el Señor? ¿A quién? ¿Cómo? No, pero ¿cómo? ¿Cómo debe someterse? ¿Perdón? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Como la iglesia se somete a Cristo, dice. O sea que hay un ejemplo. Por eso le digo, en los conflictos, en las circunstancias, nos olvidamos de esa parte muy importante. ¿Por qué? Porque no nos conviene. ¿Por qué? Porque metemos el sentimiento antes de obedecer a Dios. Primero está la verdad de Dios. Yo sé que nosotros amamos a nuestros hijos, yo sé que nosotros los amamos con todo el corazón, pero hermano, cuando usted y yo obedecemos a Dios, le estamos siendo de bendición, aunque en ese momento no lo parezca. ¿Iba a ser de bendición el circuncidar al niño, sí o no? ¿Qué pasaba si no lo hubieran circuncidado? Dígame, ¿cuáles eran las consecuencias de que no hubieran circuncidado al niño? No lo circuncidas. No, Moisés no pertenecía al pueblo del Señor. Sus hijos no iban a pertenecer al pueblo del Señor. Moisés no podía hacer la obra del Señor porque no iba a llegar a hacerlo. Eso es algo muy importante. Mire todo el conflicto por la circuncisión. ¿Qué aprendemos de esta historia de Moisés y su familia entonces? Dios demanda obediencia. Usted puede hacer todos los ritos religiosos que quiera,
Pero si no obedece en el papel, en el deber y responsabilidad que Dios le ha dado a usted como hombre y como mujer, de nada le sirve todo lo que hace. Porque a Moisés de nada le servía todo lo que había hecho hasta ese momento. De nada le sirvió hasta que se obedeció. Entonces Dios demanda obediencia a su palabra, no importando quién sea. No se la perdonó a Moisés. No te la va a perdonar a ti y no me la va a perdonar a mí tampoco. Cuando de repente un líder por allá, de esos que andan por allá, le diga, no, es que a mí no se aplica esa regla, repréndalo en el nombre de Jesús. ¿Cómo que no, hijo del diablo? Dígale. Sí, porque solamente un hijo del diablo puede decir de que él no se somete a la palabra del Señor. ¿De veras? Número 2, las desavenencias entre los padres por los hijos. Porque ahí se dio cuenta que el conflicto sucedió. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué cree usted que se dio el conflicto? Por el amor que le tenía su madre a su hijo y que no quería verlo sufrir. Porque la circuncisión iba a causar sufrimiento, iba a causar dolor en la criatura. Y dijo, no, yo se lo voy a evitar a toda costa. No sabía que le iba a provocar males peores. ¿Qué aprendemos de esta historia de Moisés y su familia? La muerte puede ser causa de nuestra desobediencia para cualquier miembro de la familia. En este caso iba a ser Moisés, en otro caso son los hijos, en otro caso son la descendencia. ¿Ah? Y el día de hoy la muerte de nosotros es la muerte espiritual. Usted se muere espiritualmente. Empiece a desobedecer a Dios. Rebélese contra Dios. Y lo primero que va a pasar en usted es que usted va a ser cortado del pueblo del Señor. Usted ya no va a acercarse a Dios, porque ya no va a estar el Espíritu Santo que lo redarguya. Esto es algo muy importante en nosotros. ¡Aleluya! Cuidado con la desobediencia entonces. Séfora tuvo que estar un buen tiempo separada de su marido por su rebelión. Vamos a tener consecuencias cuando nosotros nos rebelamos en contra de las cosas de Dios. De una manera u otra va a llegar. Oiga, ¿cuántos años? Y cuando se la entregan, ya imagino la cara de Moisés. En el capítulo 18. Que ahorita lo vamos a leer. Porque yo sé que usted lo quiere leer. Amén, hermanos. Aleluya. Las cosas que se pueden perder por causa de nuestra rebelión. ¿Se perdió muchas cosas, Séfora? No pudo ver muchos milagros, no pudo ver muchas señales, no pudo ver tantas cosas que el Señor hizo a través de su siervo Moisés. Y tuvo que pasar mucho tiempo, no solamente ella, sino sus hijos, separados del padre de familia, del esposo. Yo no le puedo decir a usted cómo es que va a venir el castigo, yo no le puedo decir qué es lo que Dios va a permitir, pero de una cosa sí estoy seguro, la desobediencia, la rebelión se paga, tiene consecuencias. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Dios tuvo que castigar a Moisés para que hiciera lo que tenía que hacer. Aleluya. El propio hombre a quien Dios había escogido para ser el grande legislador ante el mundo, Moisés mismo tuvo que ser corregido por Dios, severamente castigado. Termino con esto y luego vamos a leer la escritura. ¿Cómo Moisés, lo voy a hacer de forma de pregunta, cómo Moisés podía guiar al pueblo sin que él mismo obedeciera a Dios? ¿Verdad que no podía hacer tal cosa? Número 2, ¿cómo podría enseñar el pacto a las personas si se negaba a circuncidar a su propio hijo? ¿Qué carácter podía tener para demandar algo que él no podía hacer en su casa? ¿Cómo podría enseñar a las personas a amar y obedecer a Dios sin que él mismo amara y obedeciera a Dios? Porque amar a Dios es obedecer a Dios. No me diga que ama a Dios y usted no lo obedece, porque no hay tal cosa.
Y por último, ¿cómo podría enseñar a las personas a poner a Dios por delante si él había puesto a su esposa por delante? Lo que diga ella, eso hago yo. Tú no estás preparado para la obra. No, no es así. Si vas a honrar primero a tu mujer antes que al Señor, no puedes ser siervo de Dios, porque todo el tiempo vas a estar en conflicto. Todo el tiempo te vas a meter a problemas, porque aquí el sabio de sabios es el Señor. Ni tú, ni tu esposa, ni nadie. Amén. Mire por qué vino el conflicto. Amén, iglesia. Leamos el capítulo 18 y nos vamos a nuestra casita. Canta la gloria a Dios. Aleluya. Santo Dios. 18. A ver, ahí está. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que, ¿qué dice? Que Dios había hecho con Moisés. Y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Y si me la llevo, dice, esta me va a causar. Y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gerson, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Por eso se llama Gerson. Sigamos. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Sigamos. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. ¿Qué le dice esa escritura? ¿Ah? ¿Le dice algo esa escritura? ¿Ah? Aquí te los traigo, le dijo. Vos me los dices a mí, le dice, pero son tuyos, le decía. Aquí te los traigo otra vez. Aleluya. Gloria a Dios. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron, ¿qué dice? A la tierra. Perdón, a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y dice el 10, y Jetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos, dice. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés, que dice, delante de Dios. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Conflictos. Vamos a orarle al Señor, hermano.